Y bueno, este segundo tema, que es un tema subyacente muy importante dentro de estas negociaciones, pues sí, hay una guerra de aranceles, pero también hay una guerra de visiones Claro. sobre dónde está parado México, en dónde está el Estado de Derecho, qué ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación con los cárteles, hasta dónde llegan las complicidades, ¿sí? Sí. Y cómo se va dibujando, como muy bien lo explicó Rodrigo en el artículo del jueves, donde se dijo abiertamente, a ver, aquí están todas estas señales que están ocurriendo y que están enfocándose a decir, se nos viene una guerra, no una guerra masiva ni de misiles, ni masiva de miles de soldados llegando, no hombre, una guerra táctica, quirúrgica, repetimos, igual que la que se hizo en su momento para acabar con el último grupo terrorista que se enfrentó, que fue el de Osama Bin Laden, Al Qaeda y ISIS. Alejandro. Creo que Donald Trump nos ha estado dando lecciones de cómo ve él el mundo y cómo debe de operar hacia el futuro, ¿no? Dos cuestiones. Aún seguimos viendo efectos de esa reunión, de ese lamentable espectáculo con Zelensky en la oficina oval. Es decir, cómo opera Donald Trump cuando quiere alcanzar algo en un tema de un juego global, ¿no? Y después vimos lo que son sus mandamientos ya en su discurso que dio ante el Congreso en Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo es que las reglas que existían a la hora de marcar este nuevo juego son otras. Y México simple y sencillamente es un actor más al que pueden pasarle muchas cosas. Y lo vemos en el caso de Zelensky. ¿Qué pasó con Zelensky? Desde un inicio, recordemos que Zelensky fue una herramienta de Donald Trump para poder meter a la cárcel a Hunter Biden y poder llevar al banquillo de los acusados. Desde ese momento lo odia. Y ahí nos vemos que para él la cuestión de la soberanía nacional, la cuestión de que las fronteras, para él es un tema transaccional 100%. Sí. ¿Y cómo lo ha llevado? Lo ha llevado hacia sus propios intereses. Antes de la reunión de Zelensky, nunca nos hubiéramos imaginado cómo Donald Trump podía manipular a un jefe de Estado, llevarlo a tal extremo para decir, la semana que entra me reúno con la oposición porque tiene que haber elecciones y me están exigiendo. Ahora, ¿qué elecciones son esas para México? Todas. ¿Sí? Porque la frontera y las formas de cómo se opera la política y cómo interviene en otros países es totalmente diferente. Si nos vemos en ese espejo, voy a tener que entrar o voy a tener que quitar un partido o voy a tener que quitar un presidente o voy a tenerme que traer un expresidente si no se cumplen las cosas que yo estoy pidiendo. Entonces, si no nos vemos en el espejo de lo que pasó en esa oficina oval, no estamos entendiendo el juego. Y yo, en verdad, todos los días me sorprende el presidente Donald Trump, la forma en que puede estirar esa liga y hacia dónde puede llegar. Creo que hasta ahora el juego que está jugando México ha sido bueno, pero creo que todavía nos falta muchísimo tiempo y muchísimas cosas que recorrer. Y la presidenta puede salir bien librada, pero es otro juego totalmente distinto. Digamos que la presidenta Claudia Sheinbaum anotó un gol tempranero. Sí. Pero faltan todavía 88 minutos. El riesgo es que la situación política y de seguridad en México se empiece a descomponer rápidamente. Hemos hablado aquí de la comparación de los extraditables en Colombia, cómo los capos con la finalidad de no ser enviados a Estados Unidos empezaron a cometer actos de terrorismo contra la población civil. Vamos a empezar a ver también a lo mejor los coletazos de esos políticos de Morena que se sienten amenazados. Y en ese contexto se pueden dar las condiciones de que Estados Unidos diga, en colaboración con el gobierno de Claudia Sheinbaum, vamos a intervenir quirúrgicamente en el país. Independientemente de si se llega o no a ese punto, en este momento ya hay señales muy evidentes de que Washington se está preparando. La primera señal la vimos, por supuesto, el miércoles en la noche en el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump. Nada más y nada menos. Abiertamente dijo frente al Congreso y frente a los principales generales del Pentágono, le vamos a declarar la guerra a los cárteles. Esta es una frase textual
del presidente de Estados Unidos, del hombre más poderoso del mundo. ¿Y qué ha hecho en ese sentido Donald Trump? Dos cambios muy importantes en el Pentágono. Número uno, cambió reglas para que los comandantes militares puedan tomar decisiones con mayor discrecionalidad y latitud respecto a qué? Operaciones especiales en campos no convencionales y ataques dirigidos. Es decir, le está dando cancha abierta a los militares para decir, en una guerra como la que estamos pretendiendo en territorio mexicano, ahora los generales van a tener mucha mayor discrecionalidad. Segundo, también cambió Donald Trump a los 3 abogados militares más importantes del Pentágono. Esto es absolutamente un cambio muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estos 3 abogados militares son los únicos miembros dentro del Pentágono que le pueden decir a un comandante militar, esto que estás haciendo es inconstitucional, por lo tanto yo tengo la autoridad de decirte que no obedezcas al presidente, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Donald Trump ya se deshizo de esos 3 personajes que eran el contrapeso, es decir, si llega a haber una guerra en México, guerra bajo estos parámetros que estamos diciendo, pues no va a haber contrapesos legales dentro del Pentágono para ejercer este asunto. Estamos viendo ya al secretario de la Defensa, Pete Hegseth, diciendo por lo menos 3 veces en el último mes que sigue abierta la posibilidad de una intervención militar en México. Se lo dijo 2 veces a Fox News y una vez al secretario de la Defensa y al secretario de Marina de México en una llamada privada. Es decir, las señales están ahí. Y otro tema muy importante, cuando se anuncian los aranceles en contra de México, la justificación fue, esto es un tema de seguridad nacional y es un tema de emergencia para el país. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo, la presidencia, tiene la capacidad de tomar acciones unilaterales sin preguntarle al Congreso. Es decir, si la Casa Blanca declara que los cárteles son un riesgo de seguridad nacional y eso representa una emergencia, también va a poder tomar acciones unilaterales sin pedir permiso al Congreso de intervenir en México. A ver, buen punto. A ver, yo creo que aquí, esta semana, se mezclan en la oficina oval los sentimientos, las aversiones, los litigios de 2 cuestiones fundamentales. Una, el episodio Zelensky, que fue, digan como digan, una trampa al presidente de Ucrania. Claro. Que además tuvo que tragarse él, eres un dictador, Claro. tú empezaste la guerra, Sí. y el bueno de la película se llama Putin. A ver, yo creo que los americanos tienen muy claro la cosa que pasa con México, porque hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, y mal que bien, lo ven como un mal que ha ido creciendo, pero ahí está. Pero en el caso de Zelensky, fue muy sintomático algo, y yo lo sentí sin ser americano. ¿Qué creen ustedes que piensen los padres, los hermanos, los esposos, las esposas, de todos los hombres y mujeres que han fallecido en las guerras en las que Estados Unidos ha entrado a defender la libertad y la democracia en tantas naciones, Claro. cuando escuchan a la ahora presidente decir el enemigo que era Rusia, el enemigo al que desmantelamos y lo dejamos le derribamos el muro Sí. con la estrategia Reagan, Margaret Thatcher, Papa Wojtyla, y que derribamos el muro y que rompimos a la Unión Soviética y se quedó únicamente Rusia, ahora resulta que le estamos apoyando al señor Putin para que reconstruya su Unión Soviética. Claro. ¿A cambio de qué y por qué? Y entonces la vida de mi hijo, la vida de mi esposo, la vida de mi papá o de mi hermano o de mi amigo que quedó en el campo de batalla por defender las libertades, hoy fue vana, porque ahora resulta que nos vamos a la cama con el enemigo y le damos la espalda a todos los países que han peleado por la libertad, comenzando por la OTAN, dejando tirado a Zelensky. Yo creo que ese ánimo que no lo leyeron, esa parte es la que más tiene ahorita afectado en sus números de popularidad Totalmente. al señor Trump. Y si le sumamos, esta es la guerra geopolítica. Sí. Esta es la guerra económica, la de los aranceles, Claro. que la mezclan con la geopolítica con México. Sí. Y dicho eso, esa con la caída de las cifras de la bolsa,
de los niveles de producción. A ver, ¿cuánta gente imaginan ustedes que desfiló por la Casa Blanca de las áreas de los armadores de automotrices, de los grandes consorcios agropecuarios del país para decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vamos a implementar esto que requiere toda una papelería, un proceso? Papelería, se hace todo electrónicamente, Sí, sí, sí. pero un proceso que lleva tiempo armarlo. Se van a paralizar las fronteras porque va a haber que hacer una tramitología que no nos va a llevar a ningún lado más que a frenar las ventas. Entonces, cuidado porque esta guerra que ya declaró el presidente Trump contra México y la misma guerra que le declaró a Zelensky para decir yo me voy a sentar a la mesa con Putin, son dos cócteles muy peligrosos que podrían revertirse demasiado pronto a Trump Sí, claro. dentro de su propio país. supuesto. Olvídense del resto del mundo. Sí, claro. Dentro de su propio país. Alejandro. Yo, a lo mejor va a sonar como una loquera, pero es algo que he estado pensando y hablan mucho de que es la generación del TikTok y la generación de los jóvenes se le llama una generación de la dopamina fácil, ¿sí? Y con Donald Trump estamos viendo algo similar en la política, es decir, estas victorias rápidas, mediáticas y que funcionan al corto plazo, pero no hay una planeación hacia lo que viene. Es decir, le gané a Zelensky, subieron, Fox News me tocó en la noche y listo. Oiga, pero ¿qué vamos a hacer después con Ucrania? ¿Va a desaparecer el país? No importa. El día de ayer le preguntaba a una reportera, la vocera de la Casa Blanca, le decía, oiga, pero en la cuestión de los impuestos y para las armadoras de carros, ¿qué es lo que están haciendo? Dice, pues vamos a obligar a que las principales armadoras de Estados Unidos se traigan toda su producción Sí, a real. Estados Unidos. Y decía decía la reportera, pero ¿cómo va a ser eso posible? Decir, En un Itacate. dice, ¿cómo le van a hacer? Y la misma vocera decía, eso lo vamos a ver después. Lo importante es que ya se los dijimos. Entonces, va mucho en ese sentido. También hay una sociedad que está viendo en las victorias de Donald Trump ese flashazo de dopamina que también vemos en TikTok rápido y que nos emociona y que nos hace pasar a la siguiente. Y creo que Donald Trump tiene eso. A la hora de firmar acciones ejecutivas, pero no planes a largo plazo para ver qué es lo que va a hacer con Rusia, va a empezar a toparse con cuestiones complicadas, como ya lo hizo China. Y dijo, pues de cualquier guerra que quieran estamos listos. Claro. Si es con las balas, con los tarifazos o con lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Ramón, va a tener consecuencias muy importantes. A lo mejor estamos viendo esa emoción que te da la dopamina y que le está dando a la sociedad norteamericana Trump, pero yo también veo que carece totalmente de un plan y que va a llevar a la crisis a muchos países. Y vamos a ver los efectos. Pero Lo digo recordemos con confusión. algo. Donald Trump asumió el poder apenas el 20 de enero y ya todos los cambios que hemos estado viviendo en menos de 2 meses. ¿Cuántas órdenes ejecutivas ha Ha firmado? firmado cientos de órdenes ejecutivas porque ese es su 135, estilo una cosa personal de así. gobernar. Son El Congreso no 40, existe. son 40 días, son 3 por día o 4 por día. Sí, Pero claro. dicho eso, Donald Trump está ocupando todos los espacios mediáticos y políticos afuera. Pero la resistencia más profunda, y claro que hay resistencias porque está intentando el cambio geopolítico más significativo en toda una generación, para mí está dentro del Pentágono. Está dentro del Pentágono en la remoción del jefe del Estado Mayor, en la remoción de estos 3 abogados militares. En la instauración tan de importantes, Pete en la Hegseth. instauración de Pete Hegseth y de Tulsi Gabbard como directora nacional Claro. de inteligencia. El Estado profundo norteamericano, a pesar de lo que se quiera hacer con Elon Musk a través de Doggy, no está herido de muerte. Yo lo veo Que ya lo muy pararon, ya fuerte. el propio Trump ya le dijo, a Bueno. ver, que no quiero que cortes con hacha, con Con bisturí. ¿Por qué Ya entonces? para que Trump lo diga. Un ejemplo, Amy Coney Barrett, jueza conservadora, Roberts, el jefe de la Suprema Corte, están desechando acciones ejecutivas del propio presidente Donald Trump. Es decir, el sistema norteamericano Sigue funcionando. sigue funcionando Claro. en la medida de decir, aquí no vamos a tener un autócrata. Claro. Bueno, Todavía seguimos siendo una república. Pues el mensaje final de este segmento es muy simple. Sí es cierto lo que decía Donald Trump desde sus campañas, de su gobierno anterior y ahora en este, viene a limpiar el pantano. De lo que no puede olvidarse es que todos los pantanos tienen cocodrilos.